COVID-19 y presentará unos casos clínicos. Damos la bienvenida al doctor Mario Lora. Muchas gracias. ¿Me escuchan todos bien, verdad? Sí, señor. Ok, muchísimas gracias, profesor. Bueno, en el día de hoy quiero compartir algunos casos que hemos tenido en el país, la mayoría son de la ciudad, sobre COVID-19, el énfasis sobre tomografías. Veremos pues el micrófono, le agradezco, por favor, que lo pongan en silencio. Esta es una paciente de 85 años que ingresó a una clínica de la ciudad procedente de un crucero y el motivo de consulta fue dolor abdominal y deposiciones melénicas. Como antecedentes personales se destacaba antecedente de un cáncer de mama, había sido operada hace varios años, hipotiroidismo, asma y fibrilación auricular paroxística. Ella, como ingresó por dolor abdominal, fue valorada inicialmente por el grupo de cirugía general, que no encontró mayores hallazgos al examen físico, pero al reinterrogar a la paciente, encuentran que la paciente tiene dolor abdominal porque tiene mucha tos y diarrea. Por este motivo, interconsultan el servicio de medicina interna. El servicio de medicina interna pues la encuentra con signos vitales estables, pero sí documentan crépitos finos en la base pulmonar, en las bases pulmonares sin tirajes. Hay dolor a la palpación difusa en el abdomen, pero sin signos de irritación peritoneal. Con base en esto, pues sospecha de COVID y mandé una radiografía de tórax. La radiografía de tórax mostró esto. Hay algo que está aquí, unas opacidades en los pulmones. Trataría de decir opacidades como para no adentrar tanto en el tema, porque la idea es proponerles una forma de lectura de esta herramienta, y los casos se centrarán básicamente en las imágenes y en el tratamiento. Pues se le hace un TAC inmediatamente a la paciente y muestra estos hallazgos. Cada uno pues vaya analizando pues lo que va viendo. Fíjense estas lesiones aquí, acá, por acá también. Y con estos hallazgos, la paciente pues se inicia el protocolo institucional de COVID. Creo que de pronto al final, si quieren, podemos volver a las imágenes para, creo que leerlas con un poco más de detalle. Se toman las medidas de aislamiento pertinentes, se hospitaliza a la paciente. Al tercer día de estancia hospitalaria, la paciente tiene una evolución tórpida, con aumento de la disnea en reposo, pero mantiene sus signos vitales en meta y buenos índices de oxigenación. Persiste con deposiciones diarreicas sin moco ni sangre, pero estas deposiciones son de alto gasto. Esta es la radiografía de inicio que les mostré. Se le hace una de control ese mismo día y fíjense que se observa una progresión de las opacidades más hacia esta zona del pulmón, probablemente también en el lóbulo inferior izquierdo, y la prueba de COVID sale positiva. En esto, digamos, con esta radiografía de tórax, se aumenta, digamos, la cobertura antimicrobiana que tiene la paciente, se realizan otras medidas, se le coloca oxígeno a la paciente. Como ella también tenía de base un asma, se le inicia pues inhalaciones con inhalocámara y broncodilatadores de acción rápida. La paciente mejora al día siguiente y se mantiene muy bien. Ya al octavo día, la paciente tiene una muy buena evolución clínica, se encuentra asintomática, signos vitales en metas y mantiene buenos índices de oxigenación. Se le hace un control de PCR, el cual fue negativo. Y fíjense esta radiografía, esta tomografía, perdón. Fíjense cómo se ven estas opacidades nodulares, en ápices, de momentos centrales y periféricas.
pero parece que hubiera un mayor compromiso en esta parte, en los lóbulos superiores. Hay algo que no se veían, digamos, en la primera imagen. Entonces, en este caso, digamos, lo que resalto es lo que todos estamos viendo. A veces la correlación clínico-radiológica que no parece ser, digamos, igual en todos los pacientes. Hay veces que encontramos pacientes con pocos hallazgos, pero son muy sintomáticos. Y otras veces encontramos también pacientes con muchos hallazgos en la radiografía o en la tomografía o en cualquier imagen, pero están con muy pocos síntomas. Y esto, digamos, en cierta forma a veces se comporta como los pacientes que, digamos, uno esperaría encontrar más hallazgos clínicos en pacientes que tienen más hallazgos en las imágenes, pero en este caso, digamos que no fue así. Creería yo que en su peor imagen, pues, es donde mejor estuvo la paciente. Finalmente fue dada de alta la paciente y retornó a su lugar de vivienda. Este es el segundo caso, es un taxista de 56 años, consulta porque tiene mucha tos y fiebre. Realmente es un reingreso. Ingresó a la ciudad, a una clínica de la ciudad, por persistencia de la tos y de la fiebre. Antecedentes personales de hipertensión, diabetes, y el día anterior del ingreso, desde la noche anterior que él consultó, le habían prescrito moxifloxacin. Estos fueron los hallazgos que se encontraron en ese día. Supongamos que él consultó ayer, esto fue como un reingreso de hoy, y encontraron todo, pues, aparentemente bien, a excepción de que el paciente estaba con criodaforesis profusa. El médico de turno, pues, revisa la radiografía del día anterior y él le llamó la atención esta opacidad que estaba aquí en el lóbulo inferior izquierdo y compara, pues, con la radiografía que se le hace al día siguiente. Él consideró que esta imagen que está aquí había progresado un poco más, ¿ya? Aunque la placa tiene obviamente sus limitaciones técnicas, pero él considera que hay cambios marcados en la radiografía de tórax, le amplía la cobertura antibiótica y decide remisión. Cuando llega al centro que lo acepta, consideran neumonía adquirida en la comunidad, inician antibiótico de amplio espectro y lo dejan en sala general. Durante la ronda de medicina interna, pues, consideran que por nexo epidemiológico el paciente tiene un posible COVID y le mandan, pues, los exámenes. Esta es la tomografía del paciente 3 días después. Tengo unos cortes, fíjense aquí, cómo se ven estas lesiones a nivel pulmonar. Ya tiene consolidaciones con patrón radicular, algunos de vascularización, como van a ver más adelante, con consolidaciones broncogramas aéreos, engrosamiento vascular, difuso, patrón reticular, en prácticamente todo el pulmón. Y este caso fue la primera víctima de COVID en Colombia. Y fue acá, pues, en nuestra ciudad. El tercer caso es el médico que atendió al paciente anterior. Y consulta por fiebre, mucha tos y escalofríos. Antecedentes de hipertensión arterial. Al examen físico, pues solo se destacaba una temperatura elevada, el resto de su examen físico normal. Se le hace una tomografía, que la dejo correr para que la vean. Este tal por una extraña razón es bien largo, no sé, tiene como más pulmón que todos los pulmones que hemos visto, pero se demora. Y ahí va, pero tengan paciencia que llegue algún momento, algún día llegará a la base. Y aquí fíjense, una lesión nodular en el segmento posterior basal derecho. Es la lesión más típica que, pues, dicen cuando está empezando el COVID. Al siguiente día, el paciente tiene una evolución clínica estacionaria, persiste con mucha tos y ahora se adiciona hemoptisis.
si mantiene con signos vitales en metas, buenos índices de oxigenación y un examen físico normal. Aquí le llega la prueba positiva, se consideran el manejo y le repiten el TAC. No sé si alcanzaron a ver una lesión en el ápice izquierdo, pero es muy sintomático el paciente. Pero realmente cuando uno comienza a ver la tomografía no encuentra mayores hallazgos, ni hallazgos de, digamos, de una progresión marcada, que es lo llamativo de este caso. Como les decía, la correlación clínico-radiológica en estos casos a veces no es la más lineal, pero este caso fue muy sintomático, muy sintomático. Y sigue corriendo, el doctor tiene los pulmones larguísimos. Y aquí comenzamos a ver la imagen, que realmente no hay progresión. Eso tiene un signo que lo vamos a ver ahorita más adelante. El 12º día, pues, le hacen tomografía de control al paciente y vemos la lesión, nada más hice unos cortes en la base. Y fíjense que no progresó, pero fue un caso donde fue muy sintomático. Muy pocos hallazgos en la tomografía, pero muchos hallazgos clínicos. A diferencia de otra señora que tenía el primer caso, una tomografía con demasiados hallazgos en las imágenes y asintomática completamente. Este es el 4º caso. Y este paciente fue reciente. El motivo de consulta: se me subió el azúcar. Un paciente diabético de 6 meses, hace 6 meses sin adherencia al tratamiento. Se le realiza el diagnóstico de cetoacidosis diabética severa, se inicia su manejo convencional. Al 3er día de estar en la unidad, realiza solo un pico febril, sin ningún otro síntoma. Niega tos, expectoración, calofríos, diarrea, síntomas urinarios. Y se documenta en irritación yugular, crépitos finos en bases pulmonares, edema de miembros inferiores. La gasometría arterial mostró un triple trastorno dado por una acidemia metabólica de nivel elevado, alcalemia respiratoria, acidemia metabólica hiperclorémica, hipoxemia leve. Y con base en esto, pues, el razonamiento en ese día fue: hombre, este paciente lo sobrecargaron, como que una acidosis hiperclorémica, pues mucha solución salina, debe estar con sobrecarga de líquidos. De todas maneras, como todo paciente diabético, se quiere descartar un proceso infeccioso, se tienen cultivos, procalcitonina y se inicia antibiótico a amplio espectro. Esta es la radiografía de ingreso del paciente y fíjense, llama la atención las opacidades en las bases, aquí borramiento en los ángulos postdiafragmáticos y no se ve mayor lesión acá arriba para pensar de pronto en neumonía, se consideró más una sobrecarga. Este paciente se le hace al día siguiente una tomografía y fíjense, comenzaron a aparecer esas lesiones, patrón de hígado ilustrado, periférica, difusa, con engrosamiento superficial, unas consolidaciones en los segmentos basales, y le hacen la prueba, el hisopado. Primero le hacen una prueba rápida y salió positivo, después le hacen el hisopado y también salió positivo. Este paciente se tuvo que intubar ayer. Entonces, fíjense, una presentación que, no sé si recuerdan en la primera presentación que hice, que el paciente que uno consideraba que era falla cardíaca tenía una probabilidad de PROTEC baja, pero resulta que este paciente pues nos cambió todo el panorama y ya no hay que considerar realmente que cualquier caso que uno crea que pueda explicar por el transcurso de una enfermedad, pues no puede ser COVID. Fíjense que este paciente terminó siendo COVID y la probabilidad de pretest era muy baja. Nunca había salido de su casa, se está en el aislamiento domiciliario por 14 días. Aparentemente muy juicioso ese paciente, pero fíjense por dónde salió este caso. Este otro quinto caso, una paciente que consulta porque sigue con mucho mareo. Tiene antecedentes de hipertensión arterial y lipidemia. Ella se le realiza un diagnóstico de diabético periférico benigno, pero por sus comorbilidades se sospecha un SB de fosa posterior y se hospitaliza. Pero al 8º día de estancia
realiza pico febril en 38.8. Niega cualquier otro síntoma. Realmente se documentó una flebitis, pero como habíamos tenido un caso reciente que les comenté, que vieron anteriormente, pues se le mandaron estudios por sospecha de COVID y se le mandó el TAC. Y fíjense cómo se ven las lesiones en patrón de video ilustrado en segmentos posteriores de lóbulos inferiores. Con ella está pendiente la prueba, pero bueno, por lo menos es una buena herramienta, digamos, que nos alerta y nos ayuda a tomar precauciones, porque realmente una paciente que tampoco nadie se esperaba que hiciera fiebre, la terminó realizando. Y aunque aparentemente tenía un foco de febril, pues fíjense, ya tenemos hace rato pues este coronavirus ya circulando en la ciudad. Este otro caso que es de locos. Cortesía de un amigo, profesor, consultó porque está sangrando por el recto. Paciente joven, sin comorbilidades. Él, pues, el paciente lo encuentran en examen físico taquicárdico, taquicárdico, pero sin mayores hallazgos. Obviamente está con palidez. Consideraron que, bueno, probablemente la taquipnea puede estar explicada por la anemia que está teniendo el paciente, y bueno, le mandaron un estudio. Y fíjense esto, este TAC. Es un angioTAC de tórax que le mandaron. Y vayan viendo ahorita pues la arteria pulmonar derecha cuando comienza a salir. Fíjense este defecto de llenado que está ahí. El paciente comienza a desaturar, hipotenso, aseguran la vía aérea. Fíjense en la ventana pulmonar, las lesiones nodulares periféricas. Y aquí es donde uno comienza a pensar qué está pasando con este virus. O sea, es una cosa totalmente fuera de lo común. Llegó por una cosa el paciente y terminó con otra totalmente opuesta. El paciente falleció, me comentaron. Falleció creo que ayer. Lamentable todo eso, pero es un virus que tiene un comportamiento que realmente hace lo que le da su gana, como él quiera. Y los hallazgos tomográficos son muy sutiles, que fácilmente, y como se darán cuenta, pueden pasar desapercibidos ante cualquier ojo, incluso hasta los radiólogos, como se darán cuenta. ¿Cuál es la importancia del tema? ¿Por qué hablar de tomografía? Porque realmente consideramos que puede tener un impacto importante. Revisando este artículo, donde se vio la experiencia de la provincia de Jiangsu. Fíjense, 631 pacientes, 610 casos con una tasa de curación del casi del 97%. Y cuando uno más o menos comienza a ver en qué se basaron ellos para tener esta tasa de curación tan alta, fíjense que los pacientes con alta sospecha o casos confirmados los enseguida colocaban en un escenario de monitoreo, digamos, estricto, basados en la edad, en el recuento de linfocitos, el requerimiento de oxígeno, tomografía, y aquí pues podría modificar y colocar el ultrasonido pulmonar. Dependiendo de alteraciones aquí, considerar el paciente en alto riesgo, en bajo riesgo, y fíjense que la clínica, como siempre, monitorizando junto pues, con otras variables, ¿no? Que son imágenes y de laboratorio. Pero cuando tenía alguna alteración de estas variables, el paciente era manejado y liderado por el grupo de cuidado intensivo. Aquí pues hacían ya medidas de, digamos, de ventilación mecánica, cánula de alto flujo, restricción de líquidos y ventilación en prono. Con esto disminuyeron la tasa de ventilación mecánica invasiva. Solo un 1% de los pacientes requirió este manejo, pero fue una estrategia excelente que vale la pena tener presente, porque somos capaces de detectar tempranamente el paciente que se está complicando y hacer un monitoreo. Y fíjense que las imágenes junto con otras variables son unas variables que hay que tener muy presentes.
¿Cómo se presenta el COVID? Y esta es una revisión que siempre digo que se la pueda leer, se la lea si no tiene tiempo para leer grandes cosas de COVID. Esta fue una de las primeras publicaciones. Y me gusta porque tiene una parte donde nos habla de las imágenes. Y fíjense que el COVID tiene formas de presentación típicas y atípicas. Y la gran mayoría de las veces, digamos, encontramos el paciente aquí. Pero esta es la que se pasa muy fácilmente. Me gusta porque propone unos estadios, dependiendo pues la presentación o los días de presentación de la enfermedad. Una fase ultra temprana, progresión rápida, consolidación y disipación. Aquí están más o menos los, digamos, hallazgos que vamos a encontrar en las imágenes tomográficas. Una forma fácil de decirlo es que a mayor progresión de días, mayor aparición o presencia de hallazgos. Y eso es muy importante. Entonces, fíjense, el estadio ultra temprano, vemos lesiones nodulares, generalmente en un solo lóbulo, o lesiones en opacidades en patrón de vidrio ilustrado, también en un solo segmento pulmonar, o acá como lo vemos, generalmente en un solo lóbulo. Fíjense el estadio temprano, y aquí quiero resaltar la densidad. Fíjense que están muy tenues estas lesiones en patrón de vidrio ilustrado periférico. Fíjense. Están distribuidas, algunas en parches, pero tienen distribución periférica. Y fíjense la densidad, cómo va aumentando a medida que progresa la enfermedad. Y eso quiero que lo tengan presente, porque este es un estadio de progresión rápida, en donde el paciente puede complicarse fácilmente, y si no tomamos las medidas para controlar o minimizar la progresión, ese paciente puede complicarse y de pronto puede llegar a un estado donde es no reversible. Fíjense, una fase de consolidación que es un estadio más avanzado, y finalmente la fase de disipación, que es donde vemos ya cambios con cambios fibróticos de intersticio y vemos ya la resolución de los hallazgos antes vistos. Esta es una publicación de Radiology también, donde nos muestra básicamente los cambios que se ven en la etapa temprana, una parte intermedia que son 3 a 5 días, y una fase tardía entre 6 a 12 días. Y fíjense que las consolidaciones pueden estar presentes desde el primer día, pero a medida que pasan los días, pues van a haber más allá. Igual con el compromiso bilateral, también, digamos que puede aparecer en fases ultra tempranas, ¿ya? Pero también hay que tener presente que puede aparecer, pero el hecho de que no aparezca no quiere decir que no la tenga, ¿ya? La distribución periférica. Entonces, más o menos concluimos que a mayor tiempo, más hallazgos vamos a encontrar. Este es un estudio que recomiendo mucho, me gustó mucho. Es de las manifestaciones tomográficas y la clínica temprana en pacientes con neumonía por COVID. Un estudio retrospectivo. Fíjense, del 4 de enero hasta el 3 de febrero, no duró mucho. Los criterios de inclusión fueron pues, pacientes sin patología pulmonar previa, que se les pudiera revisar un TAC en esa institución y que tuvieran COVID, clasificación clínica leve. Fueron 108 pacientes, la mayoría mujeres, y se les hizo un TAC de alta resolución a todos. Fíjense que estas tomografías y estos estudios, la mayoría, pues casi todos van a ser TAC de alta resolución y son leídos por radiólogos expertos en tórax. Por eso la riqueza semiológica, si se le puede decir así, va a ser bastante grande. Quiero que presten atención a las siguientes imágenes. Entonces, comenzamos por las características clínicas del paciente. Fíjense que la mayoría tenía fiebre, tos y fatiga. Los leucocitos en casi todos estaban normales. Algunos tenían linfopenia 60%, pero la PCR estaba elevada en prácticamente todos los pacientes. Y este es el análisis que ellos propusieron, me parece muy metódico, muy bueno, porque tenía en cuenta la distribución, compromiso de lóbulos pulmonares, la forma de las opacidades pulmonares, la apariencia, signos específicos de foco, tamaño de foco más grande y manifestaciones extrapulmonares. Con relación a la distribución, es central, periférico, central y periférico. Compromiso de lóbulos pulmonares, si es comprometido un lóbulo o más de uno. La forma, si es parcheado o si es nodular. La apariencia, si es de consolidación o patrón de vidrio ilustrado o es una combinación de las dos.
signos específicos de foco, engrosamiento intersticial, patrón de vidrio desminerado, broncograma aéreo, signo del halo, fibrosis, tamaño más grande de focos, manifestaciones extrapulmonares, presencia de anovegalias, derrame pleural y engrosamiento pleural. Y fíjense, cuando evaluamos los resultados, la mayoría de las lesiones son de compromiso periférico, multilobar, en forma parcheada. Fíjense que la nodular no es tanta, pero puede estar. El hecho de que la tenga no quiere decir que no pueda tener COVID. El patrón de vidrio ilustrado fue más frecuente, pero fíjense que hay un componente mixto de patrón de vidrio ilustrado con consolidaciones en casi la mitad de los pacientes. Engrosamiento vascular o intersticial, como le llamamos nosotros, del 80%. El signo del halo, que ahorita lo van a ver. Las lesiones son de un gran tamaño. Y fíjense que en esta publicación no tuvo ninguna manifestación extrapulmonar. Este es el signo del halo. Vemos una consolidación con el halo como si fuera el brillo del sol, como la forma como lo describen, pues que se ven en la mayoría de las publicaciones. Fíjense que tampoco es exclusivo de COVID, pero hay que tenerlo en cuenta cuando lo encontremos, y más en tiempos de COVID. El halo invertido, fíjense que está en la parte, digamos, sólida por fuera, cubriendo una lesión que está, por decirlo así, una lesión que está porosa en su interior. Y esto también lo presentaba, no sé si recuerdan la imagen, el tercer caso, que presentaba un seminal reverso, y es bastante frecuente. Cuando uno comienza a detener las imágenes, va a encontrar muchísimas cosas. Entonces, ¿qué hicieron los doctores con este hallazgo? Aislaron al paciente y le dieron tratamiento dirigido. Con esto lograron, pues, contener bastante la diseminación de la infección. Esta es otra publicación en pacientes también con coronavirus. Es un estudio retrospectivo, también 15 días, fíjense aquí. Y los criterios de inclusión fueron pacientes con la prueba positiva de PCR y algo sugestivos de neumonía por TAC. Fueron 62 pacientes, aquí la mayoría fueron hombres, TAC de alta resolución. Y fíjense aquí en los síntomas. La mayoría fue fiebre, seguido de tos y esputo, pero aquí había dolor muscular. Fíjense que en el anterior era fatiga. Y fíjense que aquí el tercer síntoma fue dolor muscular. Aquí también estos pacientes tenían leucopenia, dado por linfopenia aquí, y aumento de la PCR en casi todos. Algunas comorbilidades, como se dan cuenta, hipertensión y diabetes, siempre en los primeros lugares. Y el análisis fue un poco más sencillo del caso anterior. Consideraron la presentación de la lesión, la distribución, signos tomográficos, cambios pulmonares, bronquiales y pleurales. Y más o menos muestran lo mismo, lesiones múltiples de localización periférica fueron en su mayoría con patrón de vidrio ilustrado y patrón reticular, el signo vacular, que ahorita lo van a ver, las digamos, líneas fibróticas, línea transparente subpleural. Ahorita verán todo ese montón de cosas. Recuerden que los que están describiendo estos hallazgos son radiólogos especialistas en tórax. Broncograma aéreo, creo que este es más suave para uno. El signo de la retracción pleural. Y por eso me gustan estas revisiones, porque detallan mucho la semiología pulmonar tomográfica. Y clasificaron a los pacientes entre fases avanzadas y tempranas. En fase temprana es menos de 7 días y fase tardía por encima de 7 días. Y fíjense que a medida que progresa la enfermedad, vamos a encontrar más patrón de vidrio ilustrado, como está acá, y patrón reticular, más signo vacular y más fibras, más tractos fibróticos. ¿Ya? Entonces eso más o menos está en consonancia con lo que les mostré hace unas diapositivas atrás, donde a mayores días, más probabilidad de encontrar mayores hallazgos en algunos pacientes. Pero fíjense que hay pacientes que tampoco progresan, pero que pueden ser pueden ser muy sintomáticos. Y comiencen a detallar estos signos. Signo vacular es esta lesión hipodensa redonda que está aquí en medio de esta lesión un poco más hiperdensa con relación a esto. Eso se puede pasar fácilmente. La dilatación microvascular, fíjense aquí cómo se ve. Los tractos fibróticos, creo que es un poco más común de ver. La línea subpleural, fíjense, esta linecita que está aquí, translúcida.
Ya, línea estructural transparente, fíjense, esta imagen que se ve aquí, que también medio se insinúa. Broncorama aéreo, creo que este es más común de verlo, pero una distorsión bronquial, fíjense aquí cómo se ve esa curvatura, engrosamiento pleural, fíjense aquí cómo se ve esto, retracción pleural, fíjense aquí cómo se ve esta imagen. Entonces, conclusiones de este estudio es que la neumonía por COVID generalmente, bueno, tuvo un patrón mixto y diverso, lo que habla de un compromiso pulmonar e intersticial. La neumonía temprana puede tener patrón de vidrio esmerilado, más consolidación única, y a medida que aparecen más signos, mayor la gravedad. Fíjense que no, digamos, fue un poco diferente a lo que encontramos en el primer caso, donde a mayores hallazgos tomográficos, la clínica de la paciente fue asintomática. Entonces, este virus, una vez más, hace lo que él le da a su gana. Este fue un estudio en población asintomática. 24 casos, obviamente las mujeres fueron la mayoría aquí, pacientes asintomáticos al momento de la muestra, todos eran contactos cercanos de pacientes con COVID y en esta serie no hubo ningún trabajador de la salud. Pero fíjense los hallazgos, y aquí quiero que presten atención en esto. El patrón de vidrio ilustrado fue en el 50% de los casos. Casi el 30% tenían una tomografía normal, pero hasta un 21% de los pacientes tenían sombras lineares pulmonares. Ahora grave, ¿qué es eso? Entonces, digamos, estamos más acostumbrados a verlo. ¿Ya? Patrón de vidrio ilustrado, fíjense que está muy tenue, que está un poquito más denso, porque habla de que probablemente está en una fase más temprana, está en una fase más tardía. Pero miren esto, esa rayita que se ve aquí, sombras lineares en el pulmón, fue el 21% de los casos. Y eso se le puede pasar a pulmonares, generalmente se va a encontrar también en los segmentos basales posteriores. Así que mucho cuidado al estar analizando las tomografías, porque como se dan cuenta, estas imágenes son muy sutiles que pueden pasar desapercibidas para cualquier ojo. Entonces traten de detallar en lo posible y tratar de tener un patrón de buscar estas lesiones para interpretarlas. Obviamente, apoyándose siempre en los expertos. Este es otro artículo que habla de, digamos, el rol de la tomografía en diagnóstico y manejo. Y fíjense aquí, a diferencia de los anteriores, estos pacientes, 90% tenían fiebre. Y tenía fatiga y pérdida del apetito. Fíjense la tos, 2% y no síntomas. Fueron 53 pacientes, pero fíjense que aquí el predominio era fiebre. No tuvieron prácticamente mayores síntomas. A diferencia de los otros que tenían tos, dolor muscular. O sea, la presentación también es muy variable. Así que ahora mismo pues, la verdad que lo que hemos implementado es sospechar prácticamente en todo el mundo que haya una fiebre COVID. Porque fíjense que lo que uno menos piensa, la probabilidad pretea, aunque sea baja, ya cuando hay una documentación de, digamos, ya de compromiso ambiental o comunitario, ya prácticamente todo el mundo puede tener eso. En esta, digamos, revisión de 53 casos, 2 pacientes salieron con coronavirus, pero la ventaja aquí fue que la imagen diagnóstica, pues, inclinó o favoreció hacia un diagnóstico temprano, incluso mucho antes de la prueba de resultado de la prueba de PCR. Los patrones que se dieron aquí fueron más o menos los mismos, patrón de vidrio ilustrado con consolidaciones o sin consolidaciones, engrosamiento vascular o intersticial, el patrón de Crici-Brown, que es el de empedrado, el signo de locura medio, el nódulo con signo del halo, como ya les mostré las imágenes, deformación bronquial, contractos fibróticos, y fíjense, también fue un TAC de cortes de alta resolución, donde lo fundamental aquí es el reconocimiento temprano, 3 días antes de la prueba. No hay patrón viral específico. Entonces, a estos pacientes se le hizo lo mismo, aislamiento y tratamiento dirigido. Esta es otra revisión de radiología, la misma que les mostré al principio, también muestra mucho de lo mismo, de las opacidades de morfología redonda,
de distribución periférica y con engrosamiento de las paredes de los bronquios. Esta fue una revisión pues, también reciente de la casuística de Seattle. Este paciente estaba en la unidad, fueron 24 casos, la mortalidad fue 50%. Fíjense. Y las lesiones, digamos, que se encontraron en los que se le hizo la tomografía, el 80% tenían patrón de vidrio ilustrados y el 20% nódulos. Yo no me quiero imaginar nada más ver unos cuantos nódulos, y eso lo hemos visto, pero los pacientes que están con una hipoxemia severa, ¿ya? Entonces, fíjense la disociación clínico-radiológica que hay, ¿ya? Y probablemente aquí, a mayores hallazgos, mayor riesgo de mortalidad, que, como le digo, con nuestra primera paciente no fue así. Esta es digamos, la publicación también reciente de principios de mes de la Sociedad de Fleischner. Y la Sociedad de Fleischner es una sociedad médica internacional y multidisciplinaria de radiología torácica. Exclusivamente se dedica al diagnóstico y tratamiento de enfermedades de tórax. Fue fundada en 1969 por un grupo de 8 radiólogos y fue nombrada así por la memoria del doctor Felix Fleischner, que fue una persona que apoyó mucho en la creación y también en diagnóstico de imágenes de patología torácica. Y esta revisión, que fue un consenso de expertos, lo que me va a permitir es seleccionar al paciente y ver cuál de estos se beneficia de una imagen torácica. Y eso lo hacen basado en las manifestaciones clínicas, factores de riesgo para progresión, probabilidad pretest y triaje. Las imágenes que ellos utilizaron fueron la radiografía de tórax convencional, pero en su mayoría fueron estudios de tomografía de tórax. Dicen que como tenían poca experiencia de ultrasonido pulmonar, pues no prefirieron no hablar de ese tema. Los escenarios clínicos pues se basaron en una severidad de la enfermedad respiratoria, que eran casos leves, moderados o severos, la probabilidad de pretest, que era dependiendo digamos, cómo estaba el coronavirus en la comunidad, si había diseminación, digamos, o casos ya comunitarios, era un alto riesgo. Factores de progresión, que son los que todos conocemos, edad mayor de 65 años, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, la progresión pues, de la enfermedad también desde el punto de vista de la progresión de la disnea, y también tiene en cuenta los recursos limitados. Lo que recomendaron ellos fue no hacer imagen de tamizaje de rutina en personas asintomáticas. Y fíjense que esto, pues, yo difiero un poco con ellos. Muchos pacientes, la verdad que si nosotros hacemos la tomografía nos vamos a encontrar con sorpresas. Fíjense que así lo hemos encontrado en casos que realmente ni siquiera esperábamos encontrar hallazgos pulmonares, que ni siquiera llegaron por sintomatología respiratoria. No hacer imagen en pacientes con enfermedad leve, a menos que presenten factores de riesgo para la progresión. ¿Qué quiere decir? Que pacientes con comorbilidades probablemente necesite, si está sintomático respiratorio, alguna imagen. La imagen está indicada en casos de moderado o severo, a pesar del resultado de la prueba. Esto para ver cómo el compromiso actual de la enfermedad y también para ver la progresión de la enfermedad pulmonar. Utilizar radiografía de tórax en ambientes con recursos limitados es una propuesta, pero si tienen una tomografía es mejor utilizar esto. Otra recomendación que dio fue no hacer de rutina radiografía de tórax en los pacientes estables que estén en ventilación mecánica. Esto no cambia el desenlace, esto se sabía, digamos, en la conducta en la mayoría de los pacientes en patologías no COVID. La tomografía está indicada en pacientes con alteración funcional y hipoxemia después de recuperación de COVID y realizar la prueba a pacientes con hallazgos tomográficos subjetivos de COVID. Yo realmente me quedé buscando, parecería como una forma o un método de lectura de ellos, pero realmente no lo encontré. Entré al suplemento, que es esta página, los invito también a todos que entren, donde muestra 31 casos. Y aquí lo que hacen estos casos es describirte, digamos, los hallazgos tomográficos y de las radiografías de tórax. Pero fíjense, como el foco de esto es para radiólogos y puntualmente los que están expertos en tórax, digamos, por lo menos al nivel que uno, digamos, uno ve eso, una persona que no es experta en radiología, por lo menos a mí me gustaría que me
lo colocaran en circulitos, no sé, en colores. Esto se ve así, así, y léelo así, como si fuera un libro sobre lectura de primaria. Pero realmente no es así. Ponen a correr el video, ustedes en sus casas pues, vivirán la experiencia y ellos muestran digamos, aquí los hallazgos que encuentran, pues, creyendo que uno sabe interpretarlo, dónde están los hallazgos que ellos dicen y los segmentos pulmonares. Pero eso, digamos, para entender esto, sacarle buen provecho, hay que tener algo de conocimiento sobre la anatomía, pues, del tórax y anatomía tomográfica y de radiografía de tórax simple. Entonces, para finalizar, esta es pues como la propuesta de lectura que les traigo en vista de que el grupo de Fleischner, yo esperaba que tuviera esa propuesta, pero no la tuvo, pero realmente me basé en las otros estudios que les compartí. Entonces, pues yo sugiero comenzar con opacidades pulmonares. Entonces, de aquí le vamos adicionando cosas. Entonces, con relación a la distribución, puede ser central, puede ser periférica o central y periférica, compromiso de lóbulos pulmonares, lobular o multilobular, la forma parcial y reticular. Entonces, comencemos como alimentar. Veo unas opacidades pulmonares de localización central y periféricas, multilobar, de patrón o de forma reticular, con apariencia de consolidación del patrón de vidrio esmerigrado, que usted selecciona como la que mejor le parezca. Es como un formato que se queda abierto, ¿no?, para múltiples opciones. Con signos específicos de FOC, con engrosamiento intersticial, broncograma aéreo, signo del halo, fibrosis, y ya usted considera aquí las manifestaciones extrapulmonares que mejor le parezca. Entonces usted puede combinar aquí, como para no estar tan perdido de la lectura del radiólogo, porque a veces uno ve que debe estar de tórax y entonces no, compatible con COVID, ya. Pero la riqueza, digamos, que uno busca de la lectura que sea muy chévere, muy académica, pues no se encuentra. No sé si por la rapidez o porque no se sabe realizar. Pero fíjense que cambios sutiles en las tomografías pueden ser también indicios de COVID. Ahora, no todo esto es COVID, siempre hay que tratar de interpretar basado en la clínica del paciente y donde usted se encuentre, ¿ya? Pero más o menos es una forma que, digamos, por lo menos nos ha servido a nosotros acá. Entonces usted puede hacer uso de la combinación que a usted mejor le parezca, dependiendo de lo que sus ojos alcancen a ver. Ya le puede colocar vacuolización, como está aquí, una consolidación con broncograma aéreo, distensión bronquial, patrón reticular, con engrosamiento vascular, lo que usted quiera. Pero aquí tiene más o menos una ayuda de cómo puede hacer esa lectura un poco más integral y que se note un poco más pro. Pero para concluir, la tomografía de tórax es una excelente herramienta diagnóstica para neumonía por SARS-CoV-2. Es un diagnóstico temprano. El test de tórax puede tener impacto en sobrevida, pues no sabemos. Eso va de la mano de muchas variables, dentro de ellas el aislamiento, el tratamiento dirigido, el monitoreo del paciente. Pues vemos que entre más hallazgos, mayor riesgo de mortalidad. Ya vemos que eso casi siempre no aplica a todos los pacientes, pero puede pasar. Ya pues vimos que pacientes con pocas lesiones en los pulmones pueden ser muy sintomáticos y pacientes con muchas lesiones pueden ser asintomáticos. No hay un patrón viral específico de neumonía. Y sí, el análisis cuidadoso, idealmente ir de la mano con un experto o con un grupo multidisciplinario. Y con esto hemos terminado. Muchas gracias por su atención y estamos pues atentos a sus preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mario, por su excelente charla. A continuación damos pasos a la sección de precisión de preguntas y comentarios. Hola. Hola. Hola, ¿se puede? Sí, claro. Adelante. Hola, ¿cómo están? Un placer, mucho gusto. Yo soy Carlos Velázquez, soy médico especialista en cuidado intensivo y actualmente me vivo acá en Chile, así que me desempeño acá. A ver, yo quería
un tema con el tiempo en cuanto al escáner. Miren, cuando nosotros empezamos a desarrollar el protocolo de traslado y de ingreso del paciente con COVID aquí en una de las clínicas donde yo trabajo, la verdad que al principio habíamos colocado la necesidad de que el paciente ingresara a la unidad de cuidado intensivo con una escáner ya hecho. Al principio como que le dábamos mucha relevancia, le dábamos mucha importancia. Luego lo que empezamos a ver es que la verdad que la mayoría de pacientes que nos ingresaban, un porcentaje importante tenían escáner que podría llegar a ser normal. Así que uno de los compañeros se enfocó en la necesidad de empezar a usar el ecógrafo en esos pacientes que llegaban con un tiempo de evolución muy corto, y la verdad que lo que nosotros hemos evidenciado es que en esa primera semana de síntomas el escáner no nos ha resultado con digamos que no ha sido tan necesario hacerlo, y lo hemos comparado con lo que encontramos en la ecografía. Yo quería saber si de pronto ustedes han comparado los hallazgos ecográficos en esos escáneres que no son muy concluyentes, y si han podido tener un diagnóstico más precoz basado, yo sé que no es el tema, pero de pronto para comparar un poco el tema de la ecografía y el escáner. Bueno, doctor Carlos, muchísimas gracias por su comentario. Y la verdad, si usted me pregunta a mí, yo siempre responderé lo mismo. Para mí el ultrasonido pulmonar, en general, todo el POCUS, es el amigo confiable, ese amigo, hablando de máquinas, pues, que está ahí siempre. Y ya lo he comentado en otras presentaciones. Desafortunadamente, digamos, el COVID no solo ha mostrado, digamos, lo loco que puede ser y cómo nos pone a maquinar, pero realmente uno ve que otros grupos lo han ayudado a uno. Cuando uno solicita un estudio, no van, y digamos, o pide alguna radiografía, no vas a hacerle al técnico por miedo de contaminarse, ¿ya? O la misma tomografía implica un tiempo para bajar el paciente, para subirlo, y realmente nosotros digamos, nos apoyamos muchísimo en la ultrasonografía pulmonar. La correlación que tenemos con las tomografías, la verdad que ha sido muy buena, la verdad que ha sido una muy buena. De hecho, ya les he compartido también la experiencia que tenemos, que las pruebas antes acá duraban hasta más de 10 días en regresar, y con la combinación de variables clínicas, imágenes, principalmente por ecografía pulmonar, con variables de inflamación, somos capaces, digamos, de inferir del paciente que tenga estas condiciones, la probabilidad de que la prueba de PCR salga positiva. Realmente de momento no hemos fallado en el paciente que decimos que la tiene. Eso, digamos, algo que nos ha ayudado. Incluso hemos propuesto, y es lo que esperamos publicar, es iniciar el tratamiento con base en esas probabilidades pretest antes de tener la prueba, porque su correlación es muy buena, ha sido muy buena, nos ha ayudado bastante, y sabemos que, o por lo menos la tendencia de ver, digamos, dependiendo de los estadios donde encontremos la infección por COVID, depende, digamos, del control que hagas tú en la replicación viral. Sabemos que la primera fase, por lo menos en el modelo propuesto por China, el estadio 1 a 2, y esto que es la fase pulmonar 2 a 2B, ahí va a primar, digamos, es la replicación del virus. De alguna forma eso se da digamos, uno lo ve más entre el quinto y el 10º día. Probablemente los pacientes se beneficien en más de terapia antiviral temprana que una terapia antiviral tardía. Probablemente después de ese, digamos, cuando ese paciente está en fase pulmonar, que está entre el quinto y 10º día, probablemente hay un subgrupo de pacientes que se beneficie de utilizar esteroides, ¿ya? No quiere decir que en todos los pacientes, pero si tú monitorizas a los pacientes, te va a ayudar mucho. El ultrasonido ya ha sido muy clave. Si vemos un pulmón blanco, porque para mí el objetivo de la ultrasonografía es hacer lo más simple que puedas, digamos, en la interpretación del estudio, no ponerse a estar con un poco de cosas como de finuras
para tratar de llegar a la misma conclusión. Si realmente vemos un pulmón blanco y esos son cohetes pulmonares o líneas B coalescentes, ese paciente tiene una correlación con la inflamación bastante alta, bastante exacta. Entonces ese paciente ya hacemos un manejo específico. Si encontramos esos cohetes pulmonares en el tórax anterior, también sabemos que ese paciente probablemente hay que adelantarnos a la ventilación mecánica de forma precoz, porque no hacerlo así es dilatar el tiempo para algo que probablemente se va a dar, y lo que vamos a lograr es aumento del consumo miocárdico de oxígeno, probablemente el paciente entre en un estado de disoxia o evolucione a disfunción multiorgánica. ¿Ya? Entonces, ha sido una herramienta supremamente valiosa, no solo a la hora de definir, digamos, el compromiso a progresión de enfermedad, sino también junto con otras variables, a tomar conductas terapéuticas que han sido de demasiada utilidad. La verdad que el ultrasonido pulmonar, el POCU en general, es una herramienta para la persona que sabe utilizarla demasiado importante, demasiado importante. Y fíjense que la sociedad de Fleischner, así bien no la cataloga, porque no sé si hay un radiólogo acá, me perdonará, ellos no creen, pero ni 5 en el ultrasonido. Yo creo que es porque no tienen experiencia y comienzan a hablar mal de ellos. Fíjense que muchos de los radiólogos que hablan sobre el grupo Fleischner comienzan a hablar cosas malas del ultrasonido pulmonar, pero finalmente lo que ellos dicen es que como no tengo experiencia, no hablo de ella. Así de sencillo, eso lo dicen en 1 o 2 rengloncitos, 2 líneas realmente. Pero ellos no comienzan a hablar mal de del ultrasonido pulmonar, simplemente se guardan sus comentarios por la poca experiencia, pero vemos que radiólogos con expertise, que son expertos ya, especialistas en tórax, comienzan a mal hablar de una herramienta que realmente yo la defiendo porque nos ha sido muy útil. Ha sido ese amigo fiel que cuando todos se van permanece ahí está contigo, a la hora que tú quieras, cuando quieras, como quieras. Entonces, es una excelente herramienta y la verdad que nos ha servido de mucho para muchas cosas. Muchas gracias de verdad, Carlos, por eso, porque sabemos que así como, digamos, nosotros sabemos que no estamos solos en esto, sabemos que otras personas en diferentes partes del mundo también comparten, digamos, cosas similares con el ultrasonido en general en el paciente crítico. Los que lo utilizamos sabemos que es una herramienta supremamente valiosa. Gracias nuevamente por tu comentario. No, a ustedes, muchas gracias. Muy bien, Mario. Tengo una pregunta en relación a la tomografía. Un paciente con un patrón tomográfico multilobar o lobar de tipo consolidativo, con broncograma aéreo, sin patrón reticular en vidrio deslustrado, o en ese paciente pudiéramos excluir el COVID. Gracias. Álvaro, gracias. Sí, fíjate que el COVID puede ser lo que sea, o sea, y todo depende de tu probabilidad pretest, ¿ya? Y los casos como está, digamos, en la ciudad, ahora mismo hay digamos, una circulación comunitaria del virus que, como te darás cuenta, casos que no esperábamos terminaron siendo COVID. Fíjate, el paciente de la falla cardíaca, que yo antes había dicho que eso tenía probabilidad baja, resulta que no. Resulta que hay que tener en cuenta otras variables, ¿ya? Para el análisis digamos, de un paciente si puede tener no COVID. Y una de las variables, por lo menos, a tener en cuenta es de dónde te ingresa ese paciente. Ya se han, digamos, detectado en el país clínicas que son focos de diseminación de COVID. Entonces eso es algo muy, muy importante. Y no solo ahí, sino que ya está en la comunidad. Entonces en este momento uno no se puede cerrar porque recuerda que esto no hace diagnóstico, o sea, no es patognomónico. Ningún patrón tomográfico es patognomónico por muy fino que tú quieras hacerlo. Siempre se necesita una prueba bioquímica o una biopsia, alguna cosa más que te dé mayor información, porque esto lo que vas a encontrar son hallazgos de una inflamación pulmonar. Entonces, en este momento, como estamos, no te cierres a ninguna posibilidad, todo puede ser COVID. Hay un estudio por tomografía, digamos, que se hizo dependiendo de las unidades Humphrey,
con angiotomografía para ver si un paciente tiene o no una neumonía. Entonces, ese estudio se llama así, y digamos, también a veces uno lo pone a pensar porque uno piensa mucho, es el paciente que ve las consolidaciones. Entonces uno piensa, ¿es una atelectasia o es una neumonía? Y hay un estudio que mostró eso, que las atelectasias brillan, las neumonías no brillan. En inglés, obviamente, se llama así. Entonces, si tienes unidades Hounsfield bajas y punto de corte 92, probablemente estés ante un paciente con un cuadro neumónico, pero un cuadro neumónico que probablemente sea bacteriano, pero también puede ser viral. Si te da una unidad Hounsfield en la zona de consolidaciones mayor a ese puntaje, generalmente está por encima de 100, puede ser unas atelectasias, pero eso tampoco es así a ciencia cierta. Siempre uno tiene que ver con la clínica y eso. Y en estos momentos, como dice el dicho, cuando suena en casco en la ciudad, no pienses en cebra. Ya, en el momento estamos en tiempo de COVID y parece exagerado o no, pero todo puede ser COVID. Entonces, protégete, haz las muestras, toma tus muestras necesarias, ten tus precauciones y dependiendo de lo que tú consideres ya, pues ya tú ves si le inicias manejo o esperas o dependiendo de tu criterio clínico. Eso es el arte médico donde nadie puede, digamos, estar ahí interviniendo. Eso es de cada quien y lo que, digamos, uno decante con las variables que tiene para analizar en el momento. Pero en este momento el COVID puede ser absolutamente lo que sea. Sabemos que el diagnóstico diferencial de un patrón de video ilustrado lo puede dar muchísimas cosas, ¿ya? De enfermedades intersticiales, ¿ya? De infecciones virales, no virales, por hongo o parásitos. Pero en este momento, digamos, tienen que buscar un diagnóstico diferencial y dentro de tus diagnósticos diferenciales tiene que estar indudablemente el COVID. Muchas gracias, Mario. Okay. Mario, excelente, te felicito, excelente revisión, de verdad que sí. Mejor dicho, y creo que con la pregunta de Carlos te tocó una fibra muy sensible que es la de la ecografía, por supuesto. Todos sabemos lo fanático y de pronto lo bien enfocado que estás tú en ese campo. De pronto, en ese sentido, pues la limitación de la ecografía con respecto a la profundidad, si de pronto las lesiones no son muy periféricas, de pronto es una limitación. Pero como arma estratégica en la unidad de cuidado intensivo que nos permite ver la integralidad, no solamente desde el punto de vista pulmonar, sino ver muchos otros elementos, por supuesto la ecografía nos da un estudio complementario mucho más objetivo en ese paciente. Eso por una parte. En lo personal, complicado. Tú en un momento decías que no compartías de pronto la intencionalidad de no ser muy proactivo a la scan de entrada, y si de pronto uno tiene la limitante desde el punto de vista radiológico con respecto al recurso humano, por todos los temores que entraña la enfermedad, y igualmente también el scan también nos puede mostrar unas lesiones diferentes que no nos muestra el ultrasonido. Yo creo que serían exámenes complementarios, indudablemente. De pronto decidir el momento exacto, en qué momento hacerlo. Si estamos viendo inclusive que personas asintomáticas tienen imágenes importantes y que son bastante discordantes con respecto a los hallazgos clínicos, yo sí creo que la verdad es que ante un paciente que estemos hospitalizando y con cualquier factor de riesgo, yo me inclinaría posiblemente por hacer un estudio de imagen más completo en ese sentido, y de pronto el scan del tórax nos puede dar una excelente información también, no solamente del pulmón, sino del pulmón, del mediastino y también todas las otras estructuras que son también limitantes para el estudio ultrasonográfico. Pero insisto, son estudios complementarios y no excluyentes. Sí, profesor, muchísimas gracias por su comentario. De verdad que sí, y las personas que, digamos, utilizan el TAC, pues, también es muy válido. Y fíjense que últimamente yo he estado pensando, y de hecho sí lo comenté con algunos de los profesores de acá, fíjense ese caso que llegó por sangrado de vías digestivas bajas. ¿Cómo tú ibas a pensar que ese paciente tenía un tromboembolismo?
¿cómo tú ibas a imaginarte que tenía COVID? O sea, realmente que te da muchísima información. Si uno detalla las imágenes del corazón, realmente no se vieron como signos grandes de por lo menos de hipertensión pulmonar, pero digamos que la ecografía potencialmente te podría mostrar a nivel de la ecocardioscopia algunos datos sugestivos de eso y complementaría, digamos, tu sospecha clínica, que a veces ni siquiera, o sea, si uno no lo piensa realmente eso se escapa, pero sí es una herramienta muy válida también para que la pueda utilizar. No estoy diciendo que no lo utilicen, pero siempre es muy bueno y detallarla, porque fíjense la riqueza semiológica que tiene eso es impresionante. Cualquier cosa puede ser un bendito COVID si uno se pone a analizar, porque fíjense todas estas revisiones que hicimos con esa sombra pulmonar lineal, que eso a mí la verdad que me ha dejado concertado. ¿Quién sabe cuántas habrá dejado pasar? Yo, eh, pues que son ejemplos demasiado sutiles. Entonces sí es muy importante y apoyarse obviamente de una persona experta siempre, porque esto uno no se las puede creer, saber todas. Aquí hay muchas cosas implicadas y más que estamos apenas haciendo historia con esta enfermedad que nos ha demostrado que la lógica aquí no funciona de mucho. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿O se unieron? Muy buenas noches, Mario, ¿cómo te va? Hola, Excelente charla. Gusto. Gracias, hermano. Mario, una pregunta. Bueno, sabiendo que, como bien lo mencionaste, el patrón de vídeo ilustrado no es solamente un hallazgo que nos iría a favor de COVID. En pacientes en los cuales nosotros no tengamos pruebas, pero tengamos un pretest clínico alto, ¿qué hallazgos tomográficos sumados al patrón de vídeo ilustrado me harían pensar a mí, hombre, sí, muy probablemente esto sea un COVID y yo sin tener resultado de la prueba podría iniciar tratamiento previo para de esa manera disminuir la carga viral e impactar en mortalidad? Pues nosotros apenas estamos como en fase de, digamos, de estudio de eso realmente, pero ¿qué hemos encontrado? Ese paciente que clínicamente tiene hallazgos sugestivos de infección pulmonar con un pulmón blanco, o sea, entre más inflamado vea el pulmón, eh, sumado a variables de hiperinflamación, probablemente ese paciente, por lo menos de momento, nos ha salido siempre la prueba positiva, siempre, el hisopado nos ha salido positivo siempre, y espero no estar, digamos, como dice por acá, salando eso, pero realmente ese es el patrón que más encontramos. Y si encontramos, por ejemplo, con ultrasonido pulmonar, pulmón blanco, en las zonas anteriores, ese paciente se correlaciona muy bien con digamos, que tiene un proceso inflamatorio más avanzado y probablemente ese paciente, si está en el clínico, es el que le empezamos la terapia antes de tener la prueba. Y realmente nos ha ido bastante bien con esa estrategia. Ahora como la prueba es más rápida, realmente llega casi que al día siguiente, pues, casi antes de 2 días, antes de 48 horas, pues si no es el escenario de que el paciente no se está deteriorando clínicamente, pues se espera, pero si está en progresión la enfermedad, pues ya uno opta por eso, habla con la familia siempre, porque es un tratamiento, digamos, compasivo y off-label, y si nos dan el aval, pues empezamos manejo de una, pero eso siempre con el consentimiento del paciente. Obviamente aquí estamos obrando para, por el beneficio del paciente de forma precoz, como lo he dicho varias veces, actuamos como si fuera un infarto, en el sentido de que tú con un dolor torácico anginoso, con una elevación del ST, probablemente ese paciente que está en ventana le hace trombolisis o le pasa a un laboratorio de hemodinamia para abrirle el vaso. No necesitas, digamos, biomarcadores para decir que el paciente se infartó, sino que se va actuando con pocas herramientas. Igual en el protocolo de la sepsis. Si el paciente tiene sospecha de la sepsis, ve la disfunción orgánica o clínica por paraclínico, sospecha de la infección, ese paciente le inicia antibiótico empírico, toma los cultivos, hace estabilidad hemodinámica,
Una pregunta, pienso que... Bueno, Mario, muchas gracias, bueno, Mario, ¿viste? listo, Muy Álvaro. buena presentación, Mario. Gracias. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahí quedó grabada. Listo, gracias. Bueno, chao. Chao.